fundamental de que pues tiene o que representa una carencia en cuanto a las políticas públicas, al diseño de las políticas públicas. Y hay una carencia porque simple y sencillamente no hay elementos de medición. Hace unas cuantas semanas pues se dio el escándalo de la falta de una encuesta nacional para conocer el grado de adicción que hay en México, el grado de adicción y de consumo de diversas sustancias, pues como drogas, como alcohol, como el propio tabaco. Esta falta de elementos, esta falta de datos se extiende hacia un territorio muchas veces invisible, y me refiero al territorio de la infancia, al territorio de la niñez. No conocemos cuál es el efecto, no solamente del consumo de drogas, sino el efecto colateral, llamarían algunos, que representa el ser parte de una familia en donde se consumen estupefacientes. ¿Qué pasa con un niño que de repente pues, es hijo de personas adictas, que no tienen la capacidad de proteger, de cuidar, de proveer, o que tienen problemas serios en cuanto a su conducta debido al uso justamente de estupefacientes? Pues ya está con nosotros Olivia Cerón, y este es un tema que de verdad duele y un tema al que hay que ver. Olivia, ¿cómo estás? Hola, me da mucho gusto saludarte y coincido contigo. Además, es un tema que pocas veces se aborda desde las políticas públicas, pero también desde el diagnóstico. No tenemos datos, no tenemos cifras. Entonces, es muy pertinente este reportaje del que voy a hablar el día de hoy en el meollo del asunto, y que se titula Las infancias perdidas en la crisis de la metanfetamina. Es un texto del periodista Ricardo Hernández Ruiz con ilustraciones de Minerva GM, que se publica en Gato Pardo y que forma parte de un proyecto que se llama Cambia la Historia, de Alaraca y también de la Deutsche Welle Academy. Bueno, empezar diciendo nada más que Ricardo Hernández lleva ya algunos años especializándose en temas de niños, niñas, adolescentes, con una mirada pues que les pone en el centro de todos los asuntos que atraviesan pues la vida pública. Y aquí pues en este reportaje es muy claro cómo frente al tema de las drogas, pero del consumo problemático de las drogas, de la violencia del narco, pues Ricardo pone el ojo en las infancias que, como bien decías, pues están creciendo en estos contextos. Le pregunté a Ricardo Hernández lo que lo motivó a hacer este trabajo del que ahora les voy a dar más detalles, este trabajo periodístico, y esto es lo que nos comparte. Vamos a escuchar a Ricardo Hernández. El motivo principal de este trabajo fue evidenciar lo que los expertos llaman el daño oculto, es decir, los diferentes impactos en niñas y adolescentes, hijos de usuarios de drogas, de crecer en un ambiente donde la metanfetamina ha minado toda estabilidad. Me refiero a, por ejemplo, los huérfanos por sobredosis, es decir, niñas que están creciendo solos porque sus papás se murieron a causa de una intoxicación de algún fármaco narcótico. Estoy hablando también de bebés que están llegando a salas de urgencias con intoxicación o delirios o síndromes de abstinencia porque sus mamás consumían drogas durante el embarazo. Estoy hablando también de los niños que repiten el patrón de consumo ante la falta de políticas de prevención a las adicciones. Pues ahí está un daño oculto del cual no hay información, y es lo que comienza diciendo este reportaje. No existe ningún censo oficial en México que muestre la cantidad de niñas, adolescentes, hijos, hijas de usuarios de drogas, ni diagnóstico sobre sus condiciones de vida. Y aquí el reportaje cierra el foco aún más y se refiere, como escuchábamos, lo decía el propio Ricardo Hernández, a los contextos de consumo de metanfetamina. ¿Por qué? Porque han crecido de forma imparable en todo el país. La metanfetamina se ha posicionado en el 90% del territorio nacional como la droga de mayor impacto. 6 de cada 10 personas que han acudido a centros de rehabilitación no gubernamentales del país buscando ayuda tienen problemas justamente con el consumo de anfetamina, de metanfetaminas. Pero las estadísticas nacionales pues no incluyen datos sobre si estas personas tienen, por ejemplo, hijas, hijos, hijas menores de edad, y qué pasa con esas infancias, quién les está cuidando o nadie les está cuidando. Este reportaje recoge testimonios muy duros, todos los nombres están cambiados por respeto a las identidades, pero también por seguridad, son menores de edad.
Ricardo visitó un lugar que se llama Montecristo Kids, que es un centro de rehabilitación que está en Cancún, Quintana Roo, que opera hace 9 años y que recibe niños. Vamos a escuchar lo que le contó Israel. Él tiene ahora 16 años, lleva 7 meses internado, su papá es alcohólico. Desde que él tiene 5 años, 6 años, según recuerda, en un contexto además de mucha pobreza, vivían en una palapita de lámina, como él recuerda. Su papá siempre estaba alcoholizado, se caía, se golpeaba, gritaba, él sentía miedo, había peleas muy fuertes entre la mamá y el papá, él trataba de levantarlo, de proteger a sus hermanitos, se metían abajo de la cama y bueno, él cuenta cómo les ponía un audífono a sus hermanitos y empezaban a cantar juntos esperando pues que pasaran estos episodios de mucha crisis en la familia y que eran constantes. Vamos a escuchar lo que le contó Israel al periodista Ricardo Hernández. Yo les ponía unos audífonos cuando estaba peleando mi mamá y mi papá, o cuando no quería dormir mi papá y estaba diciendo muchas estupideces, ¿no? Y yo les ponía un audífono y empezábamos a cantar los dos juntos, ¿no? Porque mi papá en las madrugadas se levantaba y empezaba a decir nuestros nombres. Bueno, ahí parte de lo que le cuenta Israel, quien, como les decía, está internado en Montecristo Kids, en Cancún, Quintana Roo. Y bueno, así pasó toda su infancia. Cuando tenía como 12, 13 años, el papá entró a Alcohólicos Anónimos, pero empezó a salir y a entrar constantemente. Y en ese momento es donde Israel entra en la adolescencia y empieza, bueno, está en este paso de la infancia a la adolescencia y empieza a juntarse con un grupo de chavos que se drogaban en el parque, que eran sus vecinos, en realidad, sus amiguitos del barrio, que vivían circunstancias iguales o incluso peores a las suyas, y le empezó a entrar al alcohol, empezó a entrarle a la cocaína, a la marihuana y también al cristal, así lo cuenta él mismo. Hasta que llegué al punto de estar ahí yo también, y es donde me empezó a gustar, y cada rato iba con la banda, o sea, me olvidé de todos los juegos, ¿no? Me olvidé de jugar así, avioncito, todo tipo de juegos, fútbol, me olvidé de jugar, ya no me gustaba jugar fútbol. Qué fuerte, ¿no? Me olvidé de todos los juegos, ya no me gustaba jugar fútbol, pues son infancias que se pierden de esta forma. Esta es la historia de Israel, que es un chavo que nació en Cancún, su mamá y su papá de Chiapas, que migraron a Quintana Roo buscando trabajo, y bueno, él tuvo un deterioro muy rápido y muy notorio de su salud, de su persona. Él mismo narra cómo empezó a estar todo el tiempo en la calle, a estar muy mal, a estar muy sucio, hasta que, bueno, se interna en este lugar donde hasta donde sabemos sigue y no quiere salir porque pues tiene temor a poder recaer. Hay otro testimonio que recoge el reportaje de Ricardo Hernández, que es el de Olivia, que es hija de un padre adicto. Olivia dice que ella aprendió a medir la severidad del problema de su papá en el número de muebles que faltaban en su casa. Entre menos muebles había, ya lanzamos todos los que tengo, y más consumo de su papá Ramón, ¿no? Y cuando ya tenía 21 años Olivia, la casa llegó a estar completamente vacía, con todo empeñado, o en las manos de narcomenudistas que le surtían droga a su papá y que solían irrumpir en la casa para cobrarse por su propia cuenta. Y ahí es cuando su papá no pudo más con esta presión y con el problema también de su adicción y se suicidó. Y en el caso de Olivia, pues ella y su hermanito se quedaron en orfandad porque la mamá, años atrás también por circunstancias similares, un día salió y no se supo más de ella. Entonces, bueno, estas son las historias que cuenta este reportaje de Ricardo Hernández en Gato Pardo, que también hay una versión sonora en versión podcast, que se puede escuchar en Así Como Suena, y que de verdad es un asunto pues que urgente de atender, de conocer para empezar, entrarnos a ver cuáles son estas realidades y a exigir también que se tomen en cuenta para el desarrollo de políticas públicas y que estas infancias y adolescencias sean atendidas. Es algo que se tiene que visibilizar, Olivia, porque como lo acabas de relatar, se trata de un problema con muchísimas expresiones, ¿no? Con muchísimas ramas, desde los bebés que llegan con problemas porque la mamá durante el embarazo pues consumía estupefacientes, los niños que se quedan. El testimonio que oíamos ahorita era terrible, ¿no? El niño que se queda encargado de sus hermanitos debido a todos los problemas que genera el consumo de drogas y la violencia que se puede derivar de ello, y hasta los chavos que terminan cayendo también en el consumo justamente de diferentes sustancias. Y el dato de la metanfetamina es fundamental, porque parece que no entendemos y parece que de repente estamos mirando hacia otro lado cuando no te diría las cifras, pero sí los pocos datos que tenemos, creo que apuntan muy claramente hacia dónde está el problema. Claro, y mira, para ir cerrando, te recuperaría Olivia, el testimonio del
les acabo de mencionar, ella lo dice ahora con mucha claridad. Tendría que haber una conciencia de que la persona enferma, adicta, afecta a todo su alrededor, a toda la familia. Obviamente, si hay hijos e hijas bajo el cuidado de estas personas, tienen una afectación. Ella cuenta, por ejemplo, que también terminó consumiendo cocaína en algún momento, quería usarla para entender lo que su papá sentía, lo que lo había enganchado, pero esa es una perspectiva que no se está considerando y que tiene que estar presente. Sin lugar a dudas. Olivia, muchísimas gracias por la colaboración. Muchas gracias, hasta luego, buenas tardes. Gracias, y ahí está la recomendación, este reportaje en la revista Gato Pardo, las infancias perdidas en la crisis de la metanfetamina, un tema además donde el Estado pues está rompiendo, pues está ignorando, ¿no?, el cumplimiento de un derecho fundamental, el derecho de la infancia. Pero los niños no se quejan, los niños no van a poner denuncias ante el Ministerio Público y los niños no votan, además. Entonces los niños son invisibles.